Dijeron que no podían hacer las dos cosas, ¿verdad? Estar combatiendo en el tema del conflicto armado, en el odioso tema de nuestro conflicto armado interno, ¿verdad? Y al mismo tiempo querer gobernar el país. Ya en una época en donde la moneda, el quetzal, la mantenían al uno por distintas razones, pero ya era para ellos difícil mantener los dos temas. Pero además se había convertido en un tema de corrupción. El mismo conflicto armado era motivo de corrupción y por eso no convenía pararlo, ¿verdad? La planilla, la compra de armas, la alimentación, todo el tema. Pero lo que yo voy es lo que nos trae hoy aquí. En esa ocasión, para esa convocatoria, se limpió la mesa, lo que no hicimos en el 2015. En el 2015, digamos que asustamos a la clase política, ¿verdad? Y la clase política y sus socios y financistas, pues se asustaron, se tuvieron que defender, muchos pararon presos, muchos pararon huyendo. Después pasamos a una etapa de la venganza, entre que todos los que huyeron a vengarse de todos los que habían realizado el movimiento. Pero la diferencia con aquella constituyente es que después del golpe de Estado que llevó al general Ríos Montt a dirigir aquel triunvirato, era totalmente prohibido que quienes habían sido parte de los últimos 3 gobiernos, ¿verdad?, fueran parte de los comités ejecutivos de los partidos políticos y mucho menos candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces sí, lo que aquí no quisimos, ¿verdad? Aquí en la plaza del 2015, pues armó el relajo, se fueron los presos, se paró el tema y paramos haciendo algo que al final a la clase política de este país, pero al sistema republicano le hizo mucho daño. Fue crear un odio a la clase política, ¿verdad? Y fue por segunda vez, porque cuando vino el intento de golpe de Serrano Elías, ¿verdad?, pues fue igual, ¿verdad? Se hizo una negociación para que Serrano saliera a Panamá a un autoexilio prácticamente, pero tampoco hubo mayores cambios, y los cambios que hubo después fueron cambios a la Constitución, a la ley electoral, a la ley orgánica del Congreso, que hoy pagamos las consecuencias de esos cambios. Pero lo único que hemos logrado, a diferencia de aquella Asamblea Nacional Constituyente en el año 82, es que con el intento de golpe de Estado de Serrano y con la plaza del 2015, es meterle a la población una especie de odio a la clase política. Entonces, se pintó tan de mala manera como somos los políticos en la época de Serrano Elías. Si ustedes ven al final, lo que Serrano Elías pretendía con el golpe de Estado se hizo. Serrano Elías vino y disolvió el Congreso. Al final el Congreso se tuvo que autodisolver y quedamos ahí. Se creó un precedente funesto donde la gente dice disuelvan el Congreso cuando legalmente eso no es posible, disolver el Congreso. Se pudo en aquel entonces porque hubo reformas constitucionales donde los diputados presionados por la misma gente que había presionado el tema de Serrano Elías tuvieron que meter un artículo transitorio en las reformas constitucionales donde se disolvía el Congreso y convocaban a un nuevo Congreso para terminar el periodo. Eso no se puede hacer. Pero en la boca de la gente sigue siendo disuelvan el Congreso. Y ese odio a la clase política, ¿verdad?, de decir muchas veces, al final Serrano Elías paró, después de Serrano, de todos modos pararon reformando la Constitución, cambiando la Corte Suprema, cambiando el Congreso, todo lo que Serrano pretendía hacerlo, se hizo, solo que no lo hizo él, sino quienes supuestamente pararon el intento de golpe de Estado, causando, no voy a hablar de problemas legales, porque los temas legales serán, los habrán visto en otras charlas y todo, sino el problema grave, el primer paso a ese problema grave que para mí se fortalecía en 2015, que es que la población no quiera participar en los partidos políticos. Se fue creando esa imagen, ¿verdad? Recuerden ustedes que Jimmy Morales
gana la campaña basado casi en un tema donde la gente decía cualquier cosa menos un político para la próxima elección. Y a Jimmy, yo sé que le molesta que hoy día ese cualquier cosa menos un político fue Jimmy Morales, ¿verdad? Y de esa manera hemos ido creando, fracasó llevar a un no político al tema, entonces regresamos a un político, ¿verdad? Que fue Yamatei, ¿sí? Y entonces ahí también vino el desprestigio de regresar a un político al tema, y ahora estamos en una etapa donde al elegir al presidente Bernardo Arévalo está sucediendo lo que está sucediendo en toda parte del mundo, estamos eligiendo antisistema. Pero lo que no hemos logrado, ¿verdad? Porque eso representa al presidente Arévalo, un voto antisistema, ¿verdad? Y ese voto antisistema se repite en todas partes del mundo, porque no me digan que Trump representa a la derecha de los Estados Unidos, al partido republicano, no. Trump es un voto antisistema igual, donde cuando perdió la primera elección quiso hasta dar golpe de Estado, se volvió un país casi latinoamericano, los Estados Unidos. Pero si vamos viendo las elecciones en el mundo entero, los votos antisistema están de moda, ¿verdad? Alguien irruptivo como Milei en Argentina, o sea, y eso es provocado porque la población prefiere votar por lo que sea, menos un político, ¿verdad? Después regresar al intento político y ahora votar por un antisistema. Y peor aún, el voto ahora no solo es antisistema, sino que totalmente populista y mediático, en donde vamos a depender de aquello, ¿verdad? De aquellas, ¿verdad? Las redes sociales. Porque ya todo el tema es, ¿verdad? Ahora que Neto Brand anuncia su candidatura, resulta que encabeza las encuestas, ¿sí? Por la forma en que él, igual que como Bukele y otros, manejan las redes sociales. Pero son realmente partidos que representan a la población, ¿verdad? O es una población manifestándose realmente ese odio, esa apatía a la clase política de los partidos políticos con ese odio. Y entonces en todas partes del mundo sucede lo mismo. Como caminemos hace apenas unas 3 semanas, trajimos, estamos preparando un equipo de jóvenes, unos 100 jóvenes, ¿verdad? Hace 15 días, trajimos a un ex candidato a la presidencia de Costa Rica, un demócrata cristiano, serio, formal, bien preparado, formado, capacitado, ¿verdad? Profesional, con maestrías y todo, a contarnos cómo él había en su candidatura obtenido el premio al mejor plan de gobierno, cómo en las encuestas, ¿verdad? Cada vez que había un debate, él salía como el mejor en el debate, y cómo las propuestas de su partido eran motivos de estudio y de ejemplo en las universidades para lo que había que hacer para salvar Costa Rica. Una campaña seria, formal, y quedó en 6º lugar en la campaña, ¿verdad? Pero al mismo tiempo trajimos a un asesor ecuatoriano que nos contó cómo a él lo contrataron para dirigir la campaña política de una persona que llevaba apenas 2% en las encuestas, y cómo lo llevó de ese 2% a un 3er lugar, a un punto de poder pasar a la segunda vuelta. ¿Y cómo lo hizo? Con una campaña al estilo Neto Brand, ¿verdad? ¿Sí? Una campaña en donde realmente el hombre salía en motocicleta, en monopatín, bailando, una cosa, cantando, una campaña mediática totalmente para nosotros poco seria, exageradamente populista, al estilo de mi gran amigo Edmond Mulet en la campaña pasada, ¿verdad? Jugando a Mario Bros, y se tiró en paracaídas, y, en fin. Sin embargo, digamos que con ese tipo de campaña logró llevar a alguien que estaba prácticamente en el último lugar a un 3º, y por un punto pudo haber pasado la segunda vuelta.
Entonces lo contrató, ¿sí? El que pasó a la segunda vuelta por poquito, por ese 1%, muy lejos del que había quedado en el primer lugar, ¿verdad? Y hizo lo mismo. Una persona de 70 años, creo que tendría en aquel entonces, serio, formal, que le había costado realmente pasar a la segunda vuelta, quedó lejos del que había quedado en primer lugar, él quedó en segundo lugar, y nos enseñó ahí el tipo de campaña que llevó a cabo y ganó las elecciones, ¿verdad? El presidente Lasso del Ecuador. El presidente Lasso del Ecuador empezó bailando como Michael Jackson y diciendo, pasamos a la segunda vuelta, ¿verdad? Y bailaba como Michael Jackson. Totalmente desfigurado de lo que era él, ¿verdad? Salió a caballo, por lo que aquí sería un equivalente a la Sexta Avenida. Se empezó a vestir como mi amigo Rafa, digo, zapatos de gamuza, pero rojos y sin calcetines, y se agotaron los zapatos rojos en el Ecuador, ¿verdad? Y entonces, cuando le pidieron que había que comunicarse con la población y especialmente con los jóvenes, empezó a invitar a la gente a chupar. Los invito a unas cervezas, vamos a escuchar a la gente joven y entonces vamos a echarnos, en vez de la michelada, él se inventó el michelazo. Y puso de moda el michelazo, echémonos un michelazo. Hoy estoy aquí echándome un michelazo con un grupo de jóvenes, un michelazo con un grupo de patojas. Bueno, y para no hacerse los más largo, ganó y fue el presidente del Ecuador con una campaña sin ningún fondo. Aquí el título de la charla, la participación ciudadana, ¿verdad? De la ciudadanía en la política, yo les haría, digamos, le cambiaría el nombre, a pesar de que yo lo puse, no me lo impusieron, pero digamos, aquí el tema es cómo meter a la ciudadanía al partido o a la política. Ya no es solo el tema de cómo motivar a que la población participe, cómo la hacemos parte de este movimiento político, que es lo que realmente necesita el país, ¿verdad? Y esa es la pregunta del millón. Y digamos, dentro de las notitas que yo preparé, digamos que aquí hay varios temas. Encontramos el tema número uno, es realmente creemos que la campaña, yo estoy seguro que creemos que la campaña ya no se gana como antes, llenando las plazas de banderas, empapelando los postes como nos tocó hacer a muchos de nosotros, repartiendo volantes, ¿verdad? Ya no. Sin embargo, hace 4 años vimos las calles totalmente atoradas de papeles y pintadas, y otra vez en lo que el Tribunal Supremo Electoral volvió a permitir, volvimos a caer en ese tema. ¿Se gana una campaña política hoy en redes sociales o ya todos entendimos que las redes sociales es y lo que vamos a tener es una lucha de redes sociales? Probablemente se gana, pero ¿se puede gobernar ganando una campaña así? No se puede gobernar. Porque es un movimiento social sin las personas adecuadas formando parte del movimiento, ¿verdad? Ese es el tema. Necesitamos realmente que este movimiento tenga participación de la población. Sabemos que sí, o no estuviéramos aquí reunidos con este tema y con esta charla. El tema es cómo hacerlo si nosotros mismos contribuimos a que la gente nos vaya odiando a la clase política. Y después cuando queremos hacer nuestro propio movimiento, o resurge el movimiento, o formamos parte de un movimiento, queremos que esa gente a la que nosotros mismos le metimos en la cabeza que la clase política no sirve, se conviertan en socios de esa clase política. Difícil, ¿verdad? La gente habla de voto duro, y Sandra Torres es el ejemplo del voto duro. ¿Sí? ¿De qué depende el voto duro? ¿Verdad?
de que el partido tenga mucho tiempo de existir, ¿no? De que la candidata repita y repita y toda la gente sigue votando por ella. El voto duro depende precisamente de haber motivado esa participación de la población en el partido y en el movimiento, obligado o no, ¿verdad? Pero toda la gente, y yo lo pude comprobar, y se lo voy a decir, digamos, el éxito de la UNE y que quedó en manos de Sandra fue los programas sociales, ¿verdad? No por lo que eso significa y lo que se está manejando ahora, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo quiere en los meetings regalar bolsas de comida, que regalan fertilizante, que regalan todo el tema, y se convirtió en una forma de trabajo de todos los partidos políticos. No solo encarece terriblemente la campaña, ¿sí? No solo la gente va al meeting o al evento por lo que le van a dar, sino que no está creando al Rufus, ¿verdad? Si no, ya es más conocido, ¿verdad? Sino que no crea vínculo, que es lo que se pretende. Los programas sociales, y me voy a ir más lejos aquí, aprovechando que aquí está nuestro amigo Cardona, digamos, la gente todavía se pregunta, digamos, uno sale a la calle, a mí me toca salir a la calle seguido con Alfonso Portillo, ¿verdad? Y la gente dice, qué corrupto, que estuvo preso, que ¿verdad? Y todo lo que ustedes quieren. Cuando uno va caminando en las calles con Alfonso Portillo, no puede caminar en las calles con Alfonso Portillo, ¿verdad? La gente se quiere tomar fotos, lo quiere abrazar, lo quiere, y generaciones que ni siquiera lo conocieron. Yo, ¿verdad? Hace poco que estuvimos ahí, un problemita, le preguntaban las patojas que lo estaban atendiendo y todo, decía, pero ¿y qué? Si usted no había ni nacido cuando el presidente fue presidente. Pero dice mi mamá, ¿verdad? ¿Sí? Que fue gallo, ¿verdad? A la gente no le importa, a la gente lo que le importa es tener ese contacto que ahora no hay entre el político y la población, ¿sí? Y que a él, por ejemplo, lo sigue haciendo famoso y querido, ¿verdad? Tenemos una vez al mes un club de lectura con Alfonso Portillo, no tengo idea, nos tenemos que reunir en otro lugar para ponernos de acuerdo cómo vamos a hablar en el libro, porque si nos reunimos ahí mismo es imposible ponernos de acuerdo. Al terminar el tema del libro, ¿verdad? Yo me voy y me desespero, son unas colas para tomarse fotos con él en una charla que estuvimos también en el Tribunal Supremo Electoral. La gente hizo 3 horas cola para tomarse fotos con él. Gente que nunca estuvo, no vivía en su gobierno, pero es ese contacto, ¿verdad? Pues igual pasa con Sandra, de verdad. No era simplemente entregar la bolsa de comida, ¿verdad? Sino que esa bolsa de comida se entregaba con un registro. Había que registrarse. Tenía supuestamente que tener un estudio social de que era gente necesitada. Llegaba la gente de Fonapaz a hacer ese estudio. Se organizaron grupos de personas pagadas por Fonapaz que organizaban a las comunidades, ¿verdad? Y ahí había el tema, la obligación de empadronarse, de tener su documentación y de empadronarse, ¿verdad? ¿Cuántos aquí los expertos en temas partidarios, cuántos afiliados tiene la UNE? Y la gente renuncia, no renuncia, ¿verdad? Se siente parte y se pregunta todavía por qué tiene un voto duro. Si se hacen grandes esfuerzos para llegar hoy a 28,000 son, ¿verdad? Firmas. ¿Sí? Y ella, casi 29,000. Y ella la UNE mantiene más de 80,000 afiliados, sin campañas de afiliación ni nada, que vienen desde esa época de los programas sociales. Entonces no fue un movimiento solo de regalarle a la gente las bolsas de comida, de entregarle el dinero, ¿verdad? Se llamaba ¿qué? Transferencias condicionadas. Porque había un movimiento, sí, yo le voy a regalar tanto al mes, pero tiene que llevar a sus hijos a la escuela.
Después el gobierno tenía el problema que no cabían los niños en las escuelas, ¿verdad? Y los tiene que llevar al médico. Y cada mes había que presentar la papeleta que había ido a los centros de salud. Eso obligaba a que los centros de salud estuvieran funcionando. Hablo de esos dos fenómenos porque, digamos, nos guste o no nos guste, digamos, el tema de Alfonso Portillo fue muy dedicado a ese contacto con la población, ¿sí? Y eso es lo que nosotros, la viejada, le vamos transmitiendo a los demás, ¿verdad? Y no existían las redes sociales. Yo los invito a los expertos en redes sociales a que busquen los videos de Alfonso. Y no son muy distantes a los de Neto. ¿Ah? Ahí está Alfonso y Julio Girón y Peña en una tienda echándose un agua o echándose una cerveza. Es alto éxito de Vinicius Cerezo, ¿verdad? Se echa una cerveza abiertamente y ¿qué? ¿Ah? Y hubieran sido muchísimo más exitosos con las redes sociales como son ahora que en aquel entonces. ¿A qué voy? A la única forma de nosotros promover en la población civil, por decirlo de alguna manera, en la población común y corriente, cómo pueden formar parte de este movimiento es teniendo contacto con ellos. Y para poder tener contacto con ellos, digamos, hay que salir a caminar, que fue lo que nos tocó a nosotros cuando se rompió el esquema en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Cuando yo me encuentro ahí de 22 años en Jutiapa, miren, en la Asamblea Nacional Constituyente no había nadie gobernando, los militares estaban gobernando, ¿sí? No habían candidatos a alcaldes, no habían candidatos a presidente, ¿verdad? Los militares estaban en el poder. Entonces uno no podía ir a ofrecer plazas, no podía uno ir a ofrecer obras, ¿sí? Ni siquiera podía uno ir a ofrecer que iba a ser un buen gobierno, porque no estábamos siendo convocados para ir a ser gobierno, estábamos siendo convocados para ir a hacer una nueva constitución. ¿Cómo convencía yo a los del departamento de Jutiapa que votaran por un patojo de 22 años? Puede ser una buena constitución, me imagino, ¿verdad? Yo cuando llegué yo con gorrita y tenis y una playerita, y me dice el secretario general del partido, que era un hombre que tenía más de 20 años de ser secretario general del partido, me dice, así no vamos a ganar en Jutiapa. Aquí tiene que venir de botas, sombrero y con pistola en el cincho. ¿Eh? O no es jutiapaneco, no importa la edad. Tiene que mandar un equipo de seguridad media hora antes o una hora antes, porque ya viene el candidato. ¿Sí? Pero miren, y eso me hace sentirme viejo, ahí se van a reír aquí a los de las redes sociales. En Jutiapa no había ni canales de televisión. Increíble, ¿verdad? Y estamos hablando de hace 40 años. En Jutiapa no habían repetidoras, o sea, no se miraba el 3, el 7 y el 11, mucho menos cable, mucho menos internet, mucho menos redes sociales. Entonces no quedaba otra que salir a caminar y a pedir el voto de la mano. Y yo no les voy a decir que así gané, ¿no? Porque no gané yo. ¿Sí? Ganó el partido. En Jutiapa pudo haber sido, claro que ayudaba que fuera joven, ayudaba que mi papá hubiera sido parte del partido, ¿verdad? Pero el Partido Revolucionario había sido cómplice del gobierno de Lucas y de los otros gobiernos. Decían que la Constitución ya estaba hecha y que los militares nos la iban a dar ahí, que era Don Oren, que solo iba a durar 3 meses. ¿Quién quería ser candidato del partido? ¿Ah? No habían repetidoras, porque eso es lo que existía. Había que poner, ¿verdad?, antenas repetidoras para que se pudiera recibir la señal del canal 3, 7 y 11 y no llegaba. Habían 2 radios, ¿verdad? Y dependíamos ahí del noticiero. Salir a caminar y decir vote por mí no era el tema, era una lucha entre partidos políticos. Y en Jutiapa
se volvía un tema relativamente fácil, ¿verdad? Yo no lo debería contar, pero entonces voy a decir, queda sombrero, no llegó a la constituyente, a usted no le costó, porque realmente mi representación es una representación del partido. Representado en toda esa gente que había sido parte del partido por más de 20 años, que no les habían dado ningún puesto de gobierno, porque los militares no le dieron puestos de gobierno a la gente del Partido Revolucionario, verdadera gente de base, ¿sí? Pero que esa lucha, ¿sí?, de mantener los ideales de la revolución de arriba de los Yarber se mantenía en la mente de la gente contra el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, que eran los anticomunistas que habían derrocado al gobierno. Entonces era fácil, ¿verdad? Porque se mantenía la lucha ideológica y la gente iba a votar por el sentimiento ideológico que tenía, por el partido con el que se sentía más identificado. No quiero decir que casi hubiera podido ser cualquiera el candidato del PR y hubiera ganado, pero casi así hubiera sido, porque era el movimiento del partido, porque la gente se identificaba con el partido. ¿Cuántas mesas electorales son? ¿O tiene una idea? 24,000. Y tenemos que tener 28,000 afiliados. No podríamos o deberíamos de tener la capacidad de que nuestros afiliados fueran nuestros representantes de mesa y no tener que pagar 500,000, 2,000 y hasta 5,000 quetzales para que vayan a defender el voto. Van a defender el voto gente empleada, pagada, que no lo va a ir a defender con ese ímpetu y ese, ¿verdad?, con que se iba a defender el voto en aquel entonces. La gente me dice, yo me gasté mi campaña tal vez 10,000 quetzales, 15,000 quetzales, pero $15,000. No era ese el tema. Hoy son millones de millones los que se pueden gastar en la campaña y no ganar. Y al final, digamos, está comprobado, no aquí, en otras partes del mundo, que ese cambio de tener ese contacto con la población, pero ya no es solo tener contacto con la población, es cómo hacemos para que la población sea parte del partido, sea parte del movimiento y se sienta parte de lo que puede ser un verdadero cambio. Que haga política con dignidad. Que sienta que hacer político es algo digno y no vergonzoso. Porque es el primer tema. ¿Cómo convencer a los demás que nuestro movimiento es diferente y no es vergonzoso? Cuando la gente salió a protestar contra el presidente Colón, contra el partido La UNE en términos generales, por el caso Rosenberg, y llenaron la plaza, un tema planeado para tratar de votar al presidente Colón. Una hora después de que habían ocupado la plaza, nosotros, los encargados de la UNE en el área metropolitana, teníamos igual o más cantidad en la plaza de la gente que ellos tenían, que lo habían planeado y habían gastado mucho dinero. ¿Cómo llegó esa gente de manera casi inmediata, en 1 hora, 2 horas, a llenar la plaza, a defender al presidente Colón? Porque no estaban defendiendo al presidente Colón. Si aquí la llamada era, miren, nos quieren votar. ¿Sí? Si se cae el presidente Colón, se cae su bolsa, se caen sus remesas condicionadas, ¿verdad? En media hora, ahorita voy, en media hora va a haber un bus en donde usted ya sabe, para llevarle a la plaza. Si usted quiere defender esas conquistas sociales que llevamos por el momento, ahí nos vemos en la plaza. No era realmente ir a defender al presidente Colón o a Sandra o a todo el tema, era ir a defender sus conquistas. Y que al final se convierten en esas conquistas. ¿Quién se atreve a quitar el fertilizante que metió el presidente Portillo? ¿Ah?
Ya eso ya no cuenta como parte de la campaña, es una obligación. Ya es parte, y es un programa. ¿Ah? Pero cuando él lo introdujo era esa novedad. El tema, cuando la gente dice, pues que buena gente puede quedar presidente del partido, bueno, pues había un subsidio para todo el tema agrario, o sea, comprar un machete, comprar todos los insumos agrarios, el fertilizante, el abono, todo eso tenía una especie de subsidio, el tema de la canasta básica, pero todo tenía que ver con los derechos de la gente y la gente se sentía parte de ese movimiento y hubiera sido parte del movimiento, ¿verdad? A Portillo también le llenaban el obelisco, vestidos de negro, ¿verdad? ¿Sí? Pero era eso, sentirse parte de, ¿verdad? ¿Quién salió a defender a Otto Pérez cuando llenamos la plaza del 2000, o llenaron la plaza del 2015? Nadie. ¿Por qué? Porque no había ese contacto. Porque la población no se sentía parte de ese movimiento. Y repito, no me gusta, pero aquí tenemos que decirlo, de que quede grabado, digamos, el tema. Ese es el éxito de por qué la UNE se mantiene como un partido más grande, sigue metiendo un montón de diputados y Santos sigue pasando segunda vuelta. Porque no es simplemente un programa de gobierno. ¿Ah? Y yo en todos lados pongo este ejemplo, hoy no lo iba a poner porque aquí está la persona y ella no sabe que yo la pongo ejemplo, pero la voy a poner con publicidad. Y es que es Leli, ¿verdad? Miren, ¿qué fue Lili? Dentro de la plática que estamos hablando, Lili Caravantes ahí en la esquina. Fue la primer secretaria presidencial de la mujer. ¿Sí? Y ese era un tema de gobierno, de presupuesto, como es el MISIBI o todos los ministerios, ¿no? Era un tema, y creo que se ha mantenido bastante gracias a que el movimiento se mantiene, de participación de las mujeres en el qué hacer y en el qué decidir del Estado y del gobierno, que empezó ahí. Y entonces nos seguimos preguntando por qué es popular el presidente Portillo. ¿Ah? ¿Quién se atreve a quitar la CEPREM después de eso? ¿Ah? A la gente no le importa el tema, porque ya te oí decir como 4 veces ladrón. Yo acabo de estar en una comunidad donde les digo, miren qué barbaridad, ese puente cuesta como 5 millones y el alcalde lo vendió mucho. ¿Qué me dijo la gente? Pero teníamos 20 años de estar esperando el puente de Lique. Ahora que nos hagan el río, es que el tema es la necesidad. ¿Quién atiende realmente la necesidad de la gente? Pero peor aún, ¿quién sabe cuál es la necesidad de la gente? No es decirles, métanse a este movimiento político porque nosotros vamos a ¿qué? A ganar las elecciones y usted va a ser pisto junto con nosotros. ¿Verdad? Eso se lo dicen todos. Métase aquí, yo cada meeting le regalo una bolsa de comida cuando viene. ¿Ah? Eso se lo dicen todos. Y claro, el noble pueblo de Guatemala, ¿verdad? Para votando por el que le dio más regalos, el que lo transportó el día de la elección, ¿verdad? Porque es un pueblo agradecido, a diferencia de lo que la gente dice, somos un pueblo muy noble. Sí, Rafa, pero dale. Sí, muchas gracias, Roberto. Todos aquí sabemos, en primer lugar, como decimos siempre, Roberto, decimos compañeras y compañeros, así nos dirigimos acá a las damas y a los caballeros cuando hablamos y tomamos la palabra, ¿verdad? La verdad es que vamos a hacer tal vez una variante hoy, porque la mayoría de veces, o yo diría la totalidad de las veces, esperamos que el disertante termine su exposición y luego viene una serie de preguntas. Creo que ahorita por el tipo de exposición que el compañero Roberto Alejos está realizando, no es lo más práctico, sino que es muy interesante poder ir abordando los diversos temas que él va tratando, porque son temas
de mucho interés para todos nosotros. Entonces, variando un poco la sistemática, vamos a hacerlo así. De vez en cuando le vamos a pedir la palabra. Aquí el director del evento que está allá, licenciado Tello, va a llevar el micrófono, no a todos, porque no podemos ofrecer 15 veces la palabra por un tema, sino que con cierto criterio vamos a ir haciéndolo con las personas que creamos que es más apropiado y adecuado y práctico en ese momento. Por ejemplo, Roberto, como le decimos nosotros, licenciado, le dirán allá en Futiapa, por supuesto, Robertillo. Mi rey allá en la aldea del Chiltepe, ahí en Futiapa, ¿verdad? Por supuesto, así les dicen, ¿verdad? Así les dicen. Pero aquí no. Aquí, Roberto, es interesante lo que nos has expuesto, pero la realidad para nosotros, Somos Dignidad, va variando un poco como es de variable la política. Nosotros tenemos una unidad de encuestas aquí en Somos Dignidad que casi ningún otro partido tiene. Nosotros tenemos una unidad que está encuestando todo el tiempo, la mayor de las veces, sobre los diversos temas, y eso nos va dando una idea de lo que está pensando la gente. Es cierto, el rechazo a la política es claro, fue lo primero que dijo Robert, el rechazo a los políticos y a la actividad política. Pero si algo ha comenzado a penetrar en la mente de la gente en Guatemala, es ese eslogan, ese tema, ese, quieran llamarlo usted como quieran, que tenemos nosotros en las vallas, en carreteras, y que estamos imprimiendo en folletos y en volantes que dice: la política vuelve a tener dignidad en Guatemala. A la gente ya les comenzó a gustar porque dice: estos son diferentes, estos son política también, pero estos ya son política con dignidad. No nos olvidemos de eso, compañeras y compañeros. No tengamos pena, no tengamos miedo de hacer política, porque nosotros le vamos a devolver la dignidad a la actividad política. Ese es uno, y solamente el otro. ¿Por qué la UNE ha tenido ese desarrollo aparente o no, donde ha ganado 3 primeras elecciones, pero en la primera vuelta? No crean, Roberto, que según nuestras encuestas lo dicen, no crean que es por todas las ventajas que en el tiempo de Álvaro Colón dio. Eso fue en su tiempo, las remesas condicionadas y lo que Roberto ha dicho, ¿verdad? Ahora ya no. ¿Saben por qué? Porque en la primera vuelta, ¿por quién vota la gente en el interior en Guatemala? En la primera vuelta, ¿vota por el presidente? No. Vota por su candidato a alcalde y por su candidato a diputado. Bueno, ¿cuál es el partido más grande de Guatemala con mucho? La UNE. Ustedes saben de 340 municipios que en Guatemala se pueden inscribir candidatos a alcaldes o diputados. La UNE, la última vez, inscribió 318 municipios. ¿Se pueden imaginar esa barbaridad? Con los recursos económicos que ellos tienen, 318 municipios, ni modo, con 318 municipios tirando votos a favor del alcalde o del diputado, les va re bien en la primera vuelta. Pero en la segunda ya no hay voto local ni por diputado ni por alcalde, es voto para presidente. ¿Cómo le va a ella? Horrible. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no está votando ni por la UNE per se ni por ella. Está votando en la primera vuelta por su candidato a alcalde y por su candidato a diputado. Clarísimo, con 318 filiales. Sepan que la mayoría de los partidos que compiten con la UNE, en vez de 318 filiales, ¿saben cuántos se inscriben? 120, 130, lo más que inscriben, contra 318 maquinitas que jalan votos en 318 municipios. Ni modo, el tamaño de ese partido tiene mucho que ver. Nosotros no digo que vamos a hacer lo mismo,
pero tomemos nota de eso porque es bien importante para lograr un buen resultado en la primera vuelta. En la segunda vuelta ya veremos a quién vamos a patrocinar para primer lugar, es decir, ella o él, y él o ella, eso ya lo veremos, pero en este momento tiene que ser alguien mejor y más aceptado que doña Sandra, indudablemente, porque aceptación ella en las encuestas se viene para abajo ella como aceptación. De manera pues que yo digo que no nos preocupemos mucho. Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, devolverle la credibilidad a la política con Somos Dignidad. Muchas gracias y perdón, Roberto, sigamos, ¿verdad? Solo la compañera ya me levantó la mano y no le dimos la palabra. Buenos días a Me todos. voy a sentar aquí para que sea más. Si alguien me trae Chepaco, se fue Chepaco porque no he mencionado. Buenos días a todos y perdón que haya interrumpido, ¿verdad? Yo pues estoy metida en un grupo que también es fomento de actividades como líderes comunitarios o otras cuestiones. Como decía el licenciado, tal vez él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él, ¿verdad? No es que ese partido haya crecido tanto, honestamente, yo les soy a ustedes, a todos ustedes, y los respeto por la edad que tienen. Mi madre fue del Frente Revolucionario de Guatemala, ¿verdad? Ella me anduvo cargando a mí en todo eso. Cuando ya a mis 18 años yo decidí pertenecer a un partido político que tuvo empuje y hasta la fecha me duele, era duro, ¿verdad? Y cuando lo mataron, más duro para mí todavía, porque nosotros estábamos muy apegadas a ese personaje y no lo dejaron vivo porque sabían que él iba a hacer muchos cambios en Guatemala, ¿verdad? Porque cuando ya va un buen personaje caminando, los que gobiernan a nuestro país, pero no están sentados en la casa presidencial, se asustan, ¿verdad? Entonces, yo vengo de ahí y soy aguerrida, porque yo por mi comunidad peleo como no tienen idea, ¿verdad? Tenemos 32 años de estar en una área de que es ladera y barranco. Nos legalizaron nuestros terrenos en el tiempo de la UNE y batallamos por muchos años. Somos personas de trabajo, ¿verdad? Nunca falta quien surja en el camino y eso lo he aprendido conforme todo el tiempo que yo tuve que andar en política, ¿verdad? Hay altos y hay bajos, pero en sí la política no es sucia, la política es limpia, transparente, y es una ley otorgada porque Dios nos permitió que el ser humano tuviera ligamientos, cómo poder sacar al país adelante. Pero también sí es cierto, hay muchos que llegan al hueso solo por ir a ver qué comer, ¿verdad? Porque como yo le he dicho a muchos, porque ese tema político se toca por todos lados. Si nosotros vamos a hablar de robo, empecemos con el primer presidente que tuvo Guatemala. Vamos a reclamarle a los huesos o a la familia, ¿verdad? Nuestro país cada vez va peor. Yo los felicito por lo que estoy escuchando y gracias por el tiempo que me dieron, ¿verdad? Pero les puedo decir lo que es cohesión social urbano, porque así se llamaba el proyecto en el tiempo de la UNE, yo pertenecía a eso. Y uno se siente con satisfacción porque uno puede ayudar a su comunidad, pero Dios me permitió a mí poder ir a otras comunidades y poder ayudar. Ese es el buen servidor que trabaja ad honorem, pero no le pagan. Yo durante el gobierno trabajé 3 años y fracción porque me juramentaron aquí el licenciado y Jairo Flores, pero todo lo he hecho por amor, por dignidad. Guatemala necesita personajes políticos que no miren el financiamiento o cuánto les va a quedar en la bolsa. Guatemala necesita personajes políticos que tengan en el nacimiento de su corazón
querer sacar adelante a nuestro país. Eso es lo único que yo quería decir, ¿verdad? Yo me siento halagada de estar con ustedes acá, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, que Dios los ayude a fomentar más, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan progresar, habría que hacer planes que nunca fallan, ¿verdad? Porque el plan piloto es un fundamento muy, muy centrado, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas como poderle llegar al que más necesita, porque a veces escuchamos a personas fuera, pero no escuchamos personas de adentro que están viviendo lo que estamos viviendo con nuestro país, ¿verdad? Estamos mal. Entonces, gracias, porque en ese grupo invitaron, entonces donde vi que era él, dije yo, bueno, yo voy, ¿verdad? Y por eso es que estoy acá, ¿verdad? Y los insto, sigan adelante, pero bien. amarren bien sus bases. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Miren, yo agradezco las dos intervenciones porque, digamos, van en la línea de lo que estamos hablando. Primero, la compañera pues solo está siendo pues testimonio de lo que yo les dije antes. Una persona voluntaria en su comunidad que fue juramentada por nosotros, Jairo, que era el de Fonapaz, y este servidor, porque era el de la metropolitana, para que voluntariamente ayudara a hacer un censo, era lo primero, de quienes tenían necesidad de la bolsa y quienes no. Y que formaran parte de un equipo dirigido por ella para tener derecho a que la primera dama algún día les mandara mensualmente la bolsa solidaria, como se llama, ¿verdad? La bolsa de la dignidad le llamaríamos ahora si llegáramos al gobierno, ¿verdad? Sí. Pero digamos, esa organización no es el partido el que creció, no, fue el involucramiento de la gente. La gente, les vuelvo a repetir, no salió a defender a Álvaro Colón y a Sánchez y a todos los demás, defendió a defender su bolsa, ¿ah? Los derechos que se había ganado, y lo permitió su organización comunitaria. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Por qué? Para darle la razón a Rafa. Miren, ¿por qué el alcalde realmente es el que mueve la campaña? Porque es el alcalde o la alcaldesa. Lamentablemente hay muy pocas, ¿verdad? Son los que realmente mueven la campaña y mueven el voto. Porque al candidato alcalde o alcaldesa es al que la población conoce. ¿Y a quién lleva de alcalde hoy doña Sandra Vos? Al hijo de doña no sé quién. Aquel que se fue mojado a Vos y lo mandaron de regreso porque vino con pisto, ¿verdad? Aquel que se casó con la fulana, pues lo descubrieron, lo mandaron a volar. O sea, la gente sabe quién es su candidato. ¿Quién lo pone ahí? ¿Quién convence a ese candidato popular? El candidato a diputado. Porque el candidato a diputado va a entrar, ¿verdad? Gracias al trabajo. Y antes realmente el candidato a diputado, su papel era financiar a los candidatos a alcalde. Porque dependiendo del trabajo que el candidato a alcalde haga, así será la cantidad de votos que obtenga el candidato a diputado. Y el candidato presidencial busca buenos candidatos a diputados que tengan buenos candidatos a alcalde. Pero ¿por qué no se van a otro lado esos 300 y pico y se van a la UNE? Porque ya existe, ¿verdad? La fama de, ¿sí? Mete un montón de alcaldes y un montón de diputados. Esa es la verdad, ya, aunque ya no quede. Pero digamos, ese vox populi, esa bola, como decimos nosotros, esa la riega la población. Si es que la gente la que se va inventando las bolas y se va inventando el tema. ¿Y cómo se logra? Digamos, hay otro personaje que es Vinicio Cerezo. Hasta el día de hoy Vinicio Cerezo es otra persona que es sumamente querido, adorado, carismático, todo lo que ustedes quieran. Pero porque la democracia cristiana era un movimiento internacional que tenía un plan de trabajo internacional y que su plan de trabajo estaba muy enfocado en lo que estamos haciendo hoy aquí. Esto tiene un valor impresionante y yo realmente felicito a quien lo organiza, que tuvo la idea y todo,
porque esta formación y esta capacitación es lo que va motivando a sí, yo quiero participar para salvar a este país, para salvar mi comunidad, que es lo que no es mi barrio. Quiero ser parte de eso, con dignidad, ¿verdad? Álvaro Arzú organizó la capital de otra manera, se negó a hacer los consejos de desarrollo, o sea, lo manejó empresarialmente de otra manera totalmente diferente a la que nosotros no lo vamos a hacer, porque no, digamos, nuestro tema es por convencimiento, por motivación, por necesidad de participación. La gente tiene que sentir la necesidad. Nosotros, Rafa y Caminemos, también tenemos nuestra unidad de encuestas. Unas muchachas, yo te decía las patojas, hasta que me di cuenta que ya no están tan patojas, ¿verdad? Unas muchachas, compañeras que trabajaron en Cicalo y todo, que tienen mucha experiencia. Y el tema número uno en esto es en las encuestas sale eso, ¿verdad? La población no quiere a la clase política. Y nosotros mismos como políticos nos encargamos de decir, si la gente dice no, en vez de decir somos políticos diferentes, ¿verdad? Ahora sí la política la vamos a manejar con dignidad. Todo lo que aquí se está haciendo, la gente dice no, es que yo no soy político. Vote por mí porque yo no soy político. ¿No? Como que ser político es el asco. Y contribuimos en... Las campañas son peleas entre políticos donde nos sacamos lo peor de lo peor, o sea, nos inventamos cualquier cosa al contrincante y nos vamos autodestruyendo como clase política. Somos nuestra peor competencia, ¿sí? Entre nosotros y nosotras. Entonces, el tema número uno es la gente no quiere participar de política. ¿Por qué no quiere participar de política? Porque le tiene cierto asco al político. Porque está hartada de la clase política que cada 4 años aparece como golondrina a prometer que va a ser lo mejor, o ganan sin haber prometido nada y al final las cosas en vez de cambiar empeoran. Pero la gente sigue siendo, ahora no voy a ir a votar. No dicen, ahora me voy a meter porque va a seguir siendo lo mismo. Y ahorita es donde hay una más y mejor oportunidad de motivar a la gente a ser parte de un, y si lo tenemos que empezar a llamar un movimiento político, más que un partido político. Un movimiento que acepta alianzas, que se va a unir con cualquiera que piense como nosotras y como nosotros, con aspiraciones diferentes, ese compañero, ¿verdad? Gente con experiencia que ya vivió. Y otra cosa que no le voy a perdonar a Jimmy es haber dicho no vote por la vieja política. Si la que no sirve es la nueva. ¿Ah? Esa es la verdad. Sí, ojalá regresara a la vieja política. La de dar la mano, la de compartir, la de pedir el voto cara a cara. Miren, los constituyentes discutimos muchísimos temas, ¿verdad? Muchísimos temas que hoy, digamos, celebramos o lloramos, lo que sea. Pero no nos arrepentimos de haber tomado la mayoría de decisiones en la constituyente. Algunas cosas ya no funcionan, ya cambió el tema. Pero, por ejemplo, cuando se hizo la constitución, participar políticamente era casi firmar un acta de muerte. La participación política era prohibida, ¿verdad? Ahí la gente decía, ¿por qué lo mataron si mi hijo no era político? Hoy la gente dice, si él no está en las maras o no es narco, ¿verdad? Pero antes la gente cuando mataban decían, ¿pero por qué lo mataron si él no es político? Y ahí están las declaraciones de la gente en esa época. 2, inscribir un partido político era más difícil que curar el cáncer, ¿verdad? El Ministerio Público tenía la facultad legal de parquear cualquier partido político. Le notificaban al Ministerio Público cuando alguien pedía la inscripción de un partido. Y hasta que terminaba el trámite de ese partido, podía empezar el trámite del que venía. 50,000 firmas para hacer un partido político. Con prohibiciones constitucionales para los pensamientos sociales, ¿verdad? Entonces los constituyentes queríamos más partidos políticos, más participación de la población,
más fácil hacer un partido político y sobre todo que las minorías lograran estar presentes en el Congreso. Entonces hicimos distritos electorales enormes, con un método Hunt para el conteo de votos para que las minorías puedan estar presentes. No nos arrepentimos de eso, pero eso es lo que ahora provoca que cualquiera quiera hacer un partido, porque las posibilidades de colocar, aunque sea un diputado, ahí están. Cometimos un error y los errores son cuando se toman decisiones de última hora, porque esta fue una decisión de última hora. Si un partido político no llega a un mínimo de votos o no coloca por lo menos a un diputado al Congreso, desaparece. Eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. Porque esos partidos políticos, antes uno decía, el partido político nace, crece, se reproduce y se muere. Y así era, ¿verdad? El partido nace alrededor de no sé quién. ¿Sí? ¿Verdad? Crece, porque la campaña hace que un partido crezca, ¿verdad? Y ya cuando están en el poder, la ambición y todas las cosas se paran dividiendo y cada quien se va a hacer su partido y las primarias, esa es la parte de se reproducen, porque al final todos los partidos vienen o del MLN o del ADC o del PR, y ahí vienen todos, incluyendo el FRG que fue grande, no digamos la UNE, PAN, todos vienen de esos tres grandes corrientes, ¿verdad? Y eso los lleva a la muerte. Después vienen, nacen, crecen, ¿verdad? Y se mueren, no les daba tiempo a reproducirse. Hoy nacen y se mueren, porque no logran llegar a ese 5% y no meten ni siquiera un diputado. Eso está mal. Deberíamos dejar que el partido, aunque saque 20 votos, se quede, porque lo que provocamos con la muerte de ese partido es que los dirigentes de ese partido que ya se pelearon porque se echan la culpa unos a otros de que les fue mal, se van a fabricar nuevos partidos. Entonces cada vez tenemos más gente, ¿verdad? Porque no les fue mal, aunque no hayan metido un diputado, no hayan ganado la elección, no tienen ni idea de la plata que les queda en la campaña, lo populares que se volvieron. Y el verdadero político que los salude en la calle está contento, ¿verdad? Porque, ¿verdad? El político es como el artista, vivimos del qué dirán, de que la gente, si uno va en la calle, la gente, ¿verdad? Lo dijo el presidente, el papá del actual presidente, ¿verdad? No importa si hablan bien o mal de vos, lo importante es que hablen. Para un político no hay peor cosa que la ignorancia, ¿no? Aquí decir, como el amor, dice, ¿verdad? Igualito, no hay peor cosa en el amor que, ¿verdad? Ódiame, por favor, yo te lo pido, pero no me ignores, dice la canción. ¿Ah? Es humano y es político. Las redes sociales, aunque no lo crean, hacen a la gente sentir que tiene contacto con uno. El tema de las redes sociales es impresionante lo que logra, lo que ha logrado, y ese es un tema vital en cualquier tema hoy en día. En cualquier negocio, en cualquier tipo de movimiento, no en el tema político, ¿verdad? Yo tengo amigos que se sienten que son hermanos de la reina de Inglaterra y la ven por TikTok, ¿verdad? Pero como el algoritmo se las vuelve a mandar y se las vuelve a mandar y se las vuelve a mandar, ¿verdad? Cuando uno habla del mundial, la gente le dice a uno, y ese Trump no se quería quitar de la foto, ¿verdad? Ya maltratan a Trump como si fuera cuate y lo conocen de las redes nada más. ¿Ah? Porque de ahí dejen la cortesía a un lado porque se complica aquí. Regreso al tema. Nosotros mismos nos hemos encargado que la gente odie a la clase política porque nosotros mismos nos atacamos entre políticos. Nosotros mismos los políticos criticamos al gobierno de turno, sea el que sea, porque eso nos da votos. Y con eso simplemente seguimos haciendo pedazos a la clase política. ¿Sí? Nosotros mismos caemos en la trampa de acudir a los regalos como los demás, cuando realmente nunca fue un tema de regalar, ni con el presidente Portillo, ni con Sandra. Fue un tema
de contacto, ¿sí? Organización, ¿verdad? El tema, para poder entregar esas bolsas de comida, para poder entregar esos fertilizantes, habían estudios socioeconómicos, y así empezaron todos los programas que después se fueron perdiendo. Los programas de vivienda empezaron así, con estudios. A mí me encanta que diga, nos dieron nuestros títulos en tiempo de la uni. Ahí está el hombre, viene, ahí está levantando el teléfono, que organizó las huelgas. Miren, tapamos la 9ª avenida frente al Congreso de la República por más de 6 meses. Y aquí asustados porque tapaban la carretera un fin de semana. Pero ¿quién tapó la 9ª durante 6 meses? ¿Verdad? Los movimientos que andaban buscando precisamente la ley de vivienda para poder obtener los títulos. ¿Verdad? 6 meses pasamos ahí. Pero no había día en que no saliéramos con otros 6, que fue el que lo organizaba ahí, a cenar con los compañeros que estaban ahí en la huelga. Nació un bebé ahí, porque una señora, me tengo que ir porque mi hija se va a componer. Dijo, no hombre, vamos a traer a su hija y se componga aquí. Y se compuso ahí en la 9ª. ¿Verdad? Si hubiera sido hombre, le ponen Robertillo. El día del McDonald's feliz, ¿verdad? En donde uno como político, en aquel entonces, ahora yo no veo que se haga ni eso. Se ponía un delantal y se iba del otro lado del mostrador a atender. Y eran solo los artistas y los políticos que nos buscaban McDonald's. Hoy McDonald's le huiría a invitarnos a que llegáramos a repartir hamburguesas. Se aprovecharon tanto los políticos del tema que ahora se vende un ticket un mes antes y que lo cambien cuando quieran. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo, ¿sabes? Bueno, fuimos, hicimos llegaron los diputados, decían, queremos ser parte del movimiento ese que tienen ustedes ahí en la calle. Bueno, ponete 2 menús de Big Mac, va. Y vosotros, total que ese día salimos a la calle, nos llevamos a todos los que estaban durmiendo en la calle, al McDonald's más cercano, a comernos el Big Mac con nosotros. Sin subirlo a las redes y hacer un video, sino era un convivir que permitía tener lo que todavía tenemos en la capital, ¿verdad? La gente dice, ya, Samuel Pérez no va a ganar porque ahí sale solo chupando. Le digo, no, está equivocado si todos somos bolos en este país. ¿Ah? La gente se identifica con que sale chupando, si acaso no chupamos todos. Es un tema equivocado de conceptos de lo que nosotros vemos mal cuando la gente lo ve común. ¿Ah? ¿O no? ¿Se comporta o se comporta cualquier ciudadano de su edad? Y no sale aclarándolo, ¿verdad? Pero ese de aclarar. Digamos, Portillo, con la gente que dice, es que Portillo corrupto. Yo que tengo ese club de lectura con Alfonso Portillo, mire que se llena, no cabe la gente. Y Alfonso dice, a este libro lo leí 2 veces cuando estuve preso, con toda la tranquilidad del caso. ¿Eh? Ahí leía más, tenía más tiempo para leer, tranquilo. Cuando pagué las consecuencias. Sí, compañero, aquí quieren hablar. El hombre del micrófono. Por favor, compañeros, con el fin de que nuestra experiencia sea de formación, seamos breves y concretos con nuestras intervenciones. Preguntas y no discursos. Buen día, compañeros. Fíjense que como por los años que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Yo me recuerdo de los gobiernos militares y creímos que al haber un cambio del gobierno militar a los gobiernos civiles iba a haber muchos cambios, ¿verdad? Y realmente hubo algunos. Recordemos como Vinicio Cerezo cuando dijo, Vinicio nos conduce a un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ganó. Después que bajen los frijoles, ganó, o sea que es... Después el otro, ni corrupto ni ladrón. Y después la UNI. Yo realmente, personalmente, no es que esté en contra de la UNI, porque mucha gente recibió su bolsa, recibió ayuda, pero yo creo que es mejor, como dice, hay que enseñar a pescar y no regalarle un pescado a la gente, porque vienen y le da una bolsa y la gente siempre necesita
que les den otra bolsa. Que siempre hay necesidades económicas, ¿va? Mucha gente amanece con mucho dinero y hay madres solteras que no tienen ni para el desayuno y qué hacen, ¿verdad? Entonces, son situaciones difíciles. Y en las colonias como Mezquital, como la zona 18, mucha gente, ¿cómo se llama? Hay delincuencia y de todo, pero yo creo que es porque realmente no hay algo que los motive a cambiar, porque si uno no tiene dinero, pues definitivamente dice, hasta David, el de la Biblia, dice, Señor, no me des poco, porque no sea que tenga poco, peque contra ti, y no me des mucho, porque siendo mucho, me olvide de ti. Entonces, lo que yo creo es de que hay que hacer algo como lo que hizo Serrano Lías, ¿verdad? Que puso los asuntos para guardería de los niños, madres solteras que no tengan quien por ellas, ¿verdad? Entonces, que puedan trabajar, que pueda haber ese tipo de cosas. Otra situación, que hagan talleres, porque ahora los jóvenes van a pedir trabajo, se gradúan de bachilleres, contadores, maestros, y lleva la papelería, los mandamos a llamar y no los mandan a llamar nunca, ¿verdad? Todos los trabajos son por cuello, ¿verdad? Cuando alguien tiene un amigo, le dice al amigo, mira, búscame trabajo para mi hija. Conocí el caso de una persona que se graduó en octubre de maestra, pero como el ministro de Educación era su cuate, porque en enero tenía plaza presupuestada y habían 12,000 maestros pidiendo plaza y no les daban. Y ella presupuestada solamente se graduó y ya tenía plaza, ¿verdad? Entonces, la situación es de que hay que haber un cambio, pienso yo, ¿verdad? Entonces el licenciado nos está ofreciendo algo que debemos de cambiar, ¿verdad? Yo sugiero eso y eso únicamente, ¿verdad? Muchas gracias. Allá el compañero pidió la palabra, pero miren, pues, antes de que siga con los comentarios y todo, parte de nuestro problema es que vivimos hablando de qué haríamos o qué deberíamos de hacer cuando ganemos las elecciones, o qué deberían de hacer los que ganan las elecciones, o criticando lo que no hicieron los que ganaron las elecciones, cuando nuestro primer tema es ganemos las elecciones. Entonces nuestra plática debe girar alrededor de qué hacemos para que crezca el movimiento antes de hablar de qué haríamos si ganáramos, ¿verdad? O de criticar todo lo que no han hecho los que ya gobernaron. Aquí el tema, y sobre todo el tema de hoy, es cómo hacemos para que ese eslogan de que la gente vea que este movimiento es de hacer política con dignidad, para que se entienda qué significa la palabra dignidad, ¿sí? Que es no venderse ante nadie, para empezar, ¿verdad? O sea, una persona digna es la que no hace las cosas por convicción, no por pago, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos para que la gente vea a este movimiento como un movimiento que está haciendo las cosas por convicción? Porque realmente quiere llegar al poder, y no es cuando lleguemos vamos a hacer tal cosa, es cómo hacemos para que la gente sea parte de querer llegar al poder, no sea parte de ojalá ustedes lleguen y me den algo cuando lleguen, ¿verdad? Usted fue buen presidente del Congreso, usted, pero nunca me dio nada, ¿no? Es que te tenía que darle, digo yo, ¿verdad? Mi placita, mi no sé qué, todo, porque ese es el concepto que nosotros mismos estamos creando. Aquí no es de qué vamos a dar o qué vamos a cambiar, es cómo hacemos para que la población que odia a la clase política, la población que no quiere ni siquiera empadronarse, la población que no quiere salir a votar, la población que votó nulo en la campaña pasada porque ganó el voto nulo, lejos de no votar, de votar nulo, quiera formar parte de un movimiento, no para llegar al poder, no hay que vender el tema de llegar al poder, sino un movimiento para cambiar la situación del país. Y la situación del país está como está, porque está en manos de unos pocos o pocas, y no en manos de la población que era que ese es el tema. Sí.
Gracias. Yo creo que el gran desafío que tiene Somos Dignidad es cómo hacer sentir a la gente que es parte de, como tú bien dices, Roberto. ¿Qué es la fortaleza que tiene Somos Dignidad en relación a los restos de partidos políticos que se están formando? ¿En dónde está su sentido que puede generar en la población un sentido de pertenencia a Somos Dignidad? Y el otro aspecto que muy bien mencionas es que efectivamente las elecciones son emocionales y no son racionales. Y una cosa es ganar y una muy distinta gobernar. Y aquí son dos cosas diferentes que se tienen que complementar, que se tienen que ubicar en distintos niveles. Yo creo que el ejemplo que pusiste de ese excelente plan de gobierno y que queda en un sexto lugar da la muestra de lo emocional que es una competencia electoral. Y aquello que no, el país tiene tantas deficiencias y es tanta la poca presencia del Estado a nivel de los territorios, que aquello que realmente llegó al territorio es lo que queda en la memoria y es lo que sostiene realmente esos liderazgos que tú muy bien mencionas. A Portillo lo reconocen porque los fertilizantes llegaron y se quedaron. Y a la UNE la reconocen porque efectivamente a las mujeres les llegó la transferencia condicional. Y eso creo que es parte de las cosas con las cuales se tienen que enfrentar los otros partidos para saber cuál es esa sentirse parte de Somos Dignidad. Gracias. Gracias, Leli. Gracias, y gracias por haber venido y facilitarnos estos temas. Yo tengo algunas diferencias con usted, obviamente con el término clase política, porque obviamente cuando Gaetano Mosca se atreve a usar un término tan polisémico también, podríamos, o tan amplio como es clase, implicaría que nosotros, los que estamos acá, también formaríamos esa clase, ¿no? Entonces, no entramos ni en el tema económico de clase, no entra la clase política, tampoco entraría en el término sociológico, ni entraría en el término propiamente, tal vez entraríamos en lo estadístico, es decir, que todos somos políticos, ¿sí? Desde que habitamos la polis, etc. Entonces, ese concepto que es, diríamos, vacío, un concepto vacío, pero no me voy a detener en eso. Usted obviamente sigue con esto, ¿no? Pero lo que sí tenemos es que las remesas condicionadas, tanto que inician en Brasil, México, fueron creando elementos de asistencialismo cuando no se daba, obviamente, a la par de una fidelización y un concepto de lo que nosotros queremos, que la gente se vuelva cuadro, ¿sí? Que no sea solo una democracia electoral como la que estamos planteando muchas veces, de solo ejercer el poder que se llega por elecciones, ¿no? Entonces, creo que esa parte quisiera que le entrara un poquito más a ese tema, más que la democracia solo de llegar a formal a las elecciones, ¿no? Entonces, ese sería por un lado, ¿no? Aparte, nosotros entendemos que la vieja política que usted menciona ha sido una política excluyente en el cual el que llega a ejercer el poder se cree el dueño, y esa es la primera corrupción, o sea, creerse uno el soberano y no el obediente. Entonces, una política nueva tendría que ser obediencial, como están manejándose en los conceptos en Sudamérica, tendría que ser del buen vivir, tendría que ser elementos plurinacionales, entre otras, y también, por supuesto, en lo municipal tendríamos que estar viendo presupuestos participativos, o sea, una democracia plena, una democracia participativa y no solo una democracia electoral. No sé si pudiera emplearnos en esto y qué opina del FAD, solamente eso. ¿Del? Frente Amplio para la Democracia. Gracias.
Bueno, miren, digamos que sin profundizar mucho en el tema de clase política, digamos, pero normalmente para hacer nuestros análisis, cuando uno hace un análisis de coyuntura, lo hace desde lo económico, político y social, ¿verdad? Porque esa mezcla de si la política está bien y lo económico está bien, lo social va a estar bien, ¿verdad? Si uno de los dos falla, lo social va a fallar y es producto de eso. Entonces, de una manera más fácil, digamos, sin profundizar el tema, está, en términos generales, dividimos a la población entre la clase política, si no queda mal, la clase o sociedad económica y la clase civil. Al final todos tenemos algo de políticos, algo de económico y todos somos parte de una sociedad, ¿verdad? Pero es una forma fácil de identificar a quién ejerce el gobierno, quién está en el Estado o quién quiere llegar a hacer. Porque digamos que, porque es que aquí no, digamos que se ha perdido el tema de ser político profesional, porque la gente se ha aprovechado de la política para convertirlo de la política a un modus vivendi y no una forma de servir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, temas que nunca hemos arreglado y porque no les conviene, por ejemplo, es simplemente el servicio civil. Digamos, hacer una carrera como servidor público y que uno diga, yo quiero ser servidor público, entonces voy a ir a la oficina de servicio civil, a hacer mi examen, voy a entrar por aptitud y mi salario y mis ascensos y mis aumentos salariales son por, ¿verdad?, capacidad, ¿verdad? Esto, pero eso se perdió cuando se hizo el 029, 022, porque Arzú llegó a decir, voy a traer gente del sector privado porque la que está en el Estado, que es clase política, no importa en qué nivel, no sirve. Voy a traer gente del sector privado a componer esto y cuando yo me vaya y lo damos compuesto me la llevo. Pues la gente nunca se fue. Porque encontró comodidad en ser un servidor público, ¿verdad? En otro tema que algún día vamos a discutir es si fue conveniente o no que los constituyentes permitiéramos la sindicalización de los trabajadores del Estado, que no existía antes de la Constitución del 85. Aquí el tema es, otra vez el tema, ¿cómo hacemos para que la población que ni siquiera se quiere empadronar, ¿verdad?, que saca su DPI por necesidad o si no, no consigue empleo, porque se lo piden en todas partes con un documento de identificación, pero no sacan su DPI con la intención de me va a servir para ir a votar? La gente no quiere ni siquiera empadronarse. Ya desde el momento que sacan el DPI, la cantidad de jóvenes que sacan el DPI pero no se empadronan es impresionante. Y la cantidad de gente que estando empadronada no quiere votar, o que va y vota por el voto nulo, o por el menos malo. Ya no digamos lo que pretendemos nosotros, que es que esa población sea parte de un movimiento, de un frente. Porque el frente, ¿verdad?, una alianza, un frente democrático que camine, debe ser una alianza de todos los sectores, no solo una alianza de partidos políticos. Entonces, partidos políticos y movimientos sociales. Partidos políticos, movimientos sociales y comités, personas particulares. O sea, un verdadero frente lleva de todo. Porque la gente, la población que no se involucra en la política y que no se quiere involucrar en la política, no ve bien las alianzas entre partidos. Lo ve con más ambición. Ya se juntaron estos, ¿verdad? La percepción de las alianzas es terrible en la población. Si no logramos como movimiento cambiar la percepción que la población tiene de los políticos a las políticas, a los que hacemos políticas, si no lo queremos llamar clase política, ¿verdad?, no van a ver bien una gran alianza. La van a ver ambiciosa. Ah, ya se juntaron estos, ¿verdad? Se juntaron los malos, es que somos los malos de esta película. Y el concepto que hay que cambiar es, ¿verdad?, no somos malos, métanse a este movimiento para que vean que no somos malos. ¿Sí? Sean parte del tema. Lick, hay una pregunta aquí de las personas que están conectadas. Muy bien. Por favor, compañero. Enchufados. El compañero Manu Méndez pregunta
usted que tuvo experiencia de varios años en el Congreso, ¿cuál sería el perfil de un diputado al servicio del pueblo de Guatemala? Bien, miren, esa pregunta del millón, dijo aquel, digamos, es que no debe haber un perfil de un diputado o diputada, ¿sí? Porque digamos que esa ha sido una gran discusión. La gente dice, ay, todos los diputados deberían ser profesionales, ¿verdad? ¿El cuánto por ciento de la población tiene acceso a las salas universitarias? ¿El cuánto por ciento de la población tiene posibilidades de sacar una carrera de educación media? No digamos universitaria, como para que pongamos que los diputados tengan que tener cierto perfil. Si aquí el tema es que el diputado o la diputada sea realmente el representante del distrito electoral que lo eligió. Y entonces, más que tener un perfil profesional, ¿sí?, de capacidad, es un perfil de identidad con su población. En donde el sueño de los que sabemos soñar, hablando del buen vivir, hablando de la buena participación, es que en una población donde el 50 y pico por ciento son mujeres y donde el 70 y pico por ciento son indígenas, el congresista o la congresista debería ser una mujer indígena, y ese es lo que se espera, aunque no tenga formación y capacitación profesional, porque para eso los congresos tienen equipos de asesores obligados por ley. Pero entonces, si un diputado llega sin saber del Congreso, no tiene que tener formación y capacitación para ser congresista. Los que tienen que tener formación y capacitación son su equipo de asesores y de técnicos, que es una enorme cantidad de gente en el Congreso que trabajan para la diputada o el diputado y que trabajan para la institución. Si la diputada debería decir, mire usted, yo vine aquí porque yo le prometí a mi pueblo que iba a hacer una ley para tal cosa, hágamela, ¿verdad? No tiene que tener el diputado o la diputada esa capacidad de hacerlo, ¿sí? Aquí el tema es la palabra, dignidad. ¿Cuál es el perfil? Debe ser representante, más que representativo, de los intereses del distrito que lo eligió, e ir a pelear por los intereses de ese distrito que lo eligió. Y es que nos hemos dejado manipular, miren. En la constituyente discutimos muchísimo si nos volvíamos bicamerales. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Precisamente por ese perfil que se espera de un diputado. En otras partes del mundo hay senadores, ¿verdad?, los lores, ¿verdad?, y los congresistas. Los ingleses, que son los padres o madres del parlamentarismo, todavía son más groseros, ¿verdad? Pues le dicen la cámara baja, le dicen la cámara de los comunes, le dicen a los diputados. Pues eso debe ser un diputado, un ciudadano común y corriente, hombre o mujer, que represente a la población que lo está eligiendo. Entonces nosotros, viendo la situación económica y física del país, dijimos, no podemos ser bicamerales, y entonces nos inventamos la lista nacional. ¿Qué era la lista nacional? Un porcentaje de diputados del Congreso de la República que iban a ser electos en la misma papeleta que el candidato o candidata a la presidencia. De manera que Telma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que quedó en cuarto lugar, con una enorme cantidad de votos, si hubiera tenido esa papeleta de la lista nacional amarrada a su papeleta, hubiera llevado 4 o 5 diputados al Congreso de la República a representar ese movimiento. Ese voto se perdió. Solo llevaron una diputada que había ganado porque ella era líder de su distrito, pero el movimiento no tenía. Al darle papeleta a la lista nacional, los candidatos de la lista nacional no tienen que salir a hacer campaña, pedir el voto, hacer publicidad, financiar a los diputados de la Cámara Baja para ver qué cantidad de diputados meten, aunque el candidato presidente sea malo. Pero cuando la lista estaba amarrada a la candidatura presidencial, ¿sí?, uno peleaba para que el candidato presidente fuera el que tenía que ser, o la candidata fuera la que tenía que ser. Y el candidato presidente peleaba para que su lista nacional fueran representantes del partido.
intelectuales, ¿verdad? Formados, capacitados y sobre todo identificados con el movimiento, que no tuvieran que salir a hacer campaña, que no le debieran su diputación a nadie más que al partido y al propio candidato o candidata a la presidencia que nos eligió. Pero en las reformas del 93, como muchas otras cosas, nos quitaron eso. Pero la reelección también de los alcaldes. También, nosotros nunca dejamos la reelección de los alcaldes porque dejamos un situado constitucional por primera vez para fortalecer la autonomía municipal, pero no había reelección para que esa plata no se gastara clientelar en regalos para los votantes. ¿Ah? Como neto, dijo aquel. ¿Ah? Entonces, digamos, si yo como alcalde sé que no me puedo reelegir, me voy a enfocar en hacer un buen trabajo, ¿verdad? Para dejar un buen recuerdo, dejo un periodo por medio y a lo mejor regreso. O hacer la verdadera carrera política, que empieza con ser uno concejal, síndico, alcalde o alcaldesa, para después poder ser diputado distrital, diputado de lista nacional y poder ser, en otras partes, gobernador o candidato a la presidencia. Esa es la carrera política que suena lo más lógico. Pero ¿cuántos hoy quieren ser presidentes sin haber pasado nunca antes, verdad? Quieren ser titulares de un equipo de la mayor sin haber jugado ni siquiera en los Mosquitos, digamos, en las ligas pequeñas. Y los alcaldes están en campaña sus 4 años. Y se mantienen en campaña los 4 años y usan la plata, el situado constitucional, ¿verdad? Clientelarmente. Pero nos dejamos que las reformas del 93 cambiaran todo lo que inspiró a aquella Asamblea Nacional Constituyente, un presidente de la Corte Suprema de Justicia que hay que cambiarlo cada año. Hoy eligen al presidente de la Corte y arrancó la campaña para el próximo presidente de la Corte del otro año. Entonces se politizó la Corte. Pero la debilitó, que es lo que realmente querían quienes promovieron las reformas del 93, debilitar el sistema. Discutimos 4 años con reelección para presidente o 5 o 6 sin reelección. Nos quedamos en 5 sin reelección y ahora ellos lo bajaron a 4 sin reelección. Entonces, la refundación del Estado de 1985, ese nuevo Estado que creó esa Constitución, fortaleciendo la participación ciudadana, que es lo que nos convoca el día de hoy aquí, se perdió. Y eso es lo que hay que recuperar, la participación ciudadana, pero no en el qué hacer del Estado, sino en los movimientos políticos sociales para llegar a la toma de decisiones. ¿Ah? Claro. Aquí y allá. Sí. Perdón, que rompa el protocolo. Dale. El tema sería bonito con la experiencia que usted tiene, tratar de hacer una reforma para que se elijan a los diputados, no por la casilla 1 y 2, porque ya sabemos lo tradicional, que casilla 1 y 2 empezando, dan plata y todo, y uno quiere ir en la 3 o en la 4 con buenos proyectos y como liderazgo, y no se da. Que se manejen los curules, por ejemplo, curul 115, donde por este. ¿Se imaginan ustedes? Para que sea libre. ¿Verdad? En Dignidad Ciudadana, en el distrito de Quiché, vote 5. Terrible. ¿Verdad? No. Digamos, si la población no entiende, digamos, yo le digo, ¿por qué no votó por el candidato alcalde que usted quería? Porque no iba a ganar, usted es perder mi voto. No, le digo yo, si vota por ese candidato alcalde o esa candidata alcaldesa y no gana, gana el concejal. Ah, ¿cómo así, Lic? Sí, su voto no se pierde, le da ese voto dentro del sistema que creamos y que también lo reformaron porque entraban síndicos y concejales de manera proporcional. Su voto va a permitir que llegue alguien de oposición a ese consejo municipal. La gente no lo entiende. Ahora imagínense ustedes decirle, en la papeleta de dignidad por el distrito del Quiché, vote 5. ¿Y va a votar la gente 5 realmente? ¿O vamos a tener una lucha interna entre el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el que tenga más dinero? Vamos a hacer propaganda por nosotros mismos, en contra de nuestra propia planilla. Ah, claro. Si yo voy 4 en la lista,
Voy a hacer propaganda en contra de los que van 1, 2 y 3 o contra todos los demás para que voten por mí. Digamos, no, aquí el error, y otra vez son errores de los cuales no nos arrepentimos porque hay que cambiarlos, es que para fortalecer la participación política, entonces no hay que estar inscrito en un partido político para ser candidato a diputado. La Constitución dice, ¿verdad?, que debe ser inscrito por un partido, pero uno no tiene que ser afiliado al partido. 2, el diputado no tiene que ser vecino del lugar. Si hablamos para el compañero que hacía la pregunta de perfil del diputado, ¿verdad? Entonces, hay diputados que ganan y ni siquiera son vecinos del lugar. Porque abrimos la participación ciudadana de tal manera de que no hay obligación de estar en el partido ni ser vecino del lugar. Pero no hay esa identidad. Esa identidad la tiene el alcalde, que sí tiene que ser vecino del lugar, que tiene que ser conocido. ¿Sí? Licenciado, buen día. Mi nombre es Adolfo Domel. Solo quisiera enfocado un poquito a cómo hacer que la juventud vote y se adhiera al partido. Yo estuve a boca de urna en las elecciones con Arévalo y vi salir a unos jóvenes y les dije, vos, ¿me podés decir por quién votaste? Me dice, yo por Arévalo. Ah, bueno, le digo, y le miraba alguna cara de preparación universitaria, me dijo, yo me informé y por eso voté por él, porque veo que es muy preparado, aunque no me cae bien, me dice, porque es muy serio, y eso no me gusta, man, pero es preparado. Posteriormente vi salir a un muchacho de provincia y me dice, ¿por quién votaste? Le dije, a mí mamá me dijo, mi papá, me contaron quién era su papá. O sea, como que hay una tradición, ¿no? Hay quienes deciden propio, a quienes les dicen alguna tradición. Creo que hay muchas variables que tomar en cuenta ahí, ¿va? Para ver cómo adherir al voto y el pensamiento de la gente hasta el día de hoy. Ya ganado Arévalo, tuve la experiencia de que un fiscal general de Escuintla, donde no había pero ni un alcalde que representara a Semilla, dijo que les hablaron para la segunda vuelta electoral y corrieron como en gran tropel a adherir gente para que estuvieran en las mesas para la segunda vuelta electoral. Ganado Arévalo, todos esos fiscales los convocaron para repartir plazas en un restaurante solo para el área de Escuintla, y la encargada sacó un listado de plazas y bueno, ¿cuál quieren? Ustedes miren a cuál aplican. Un poco de demagogia. Cuando yo sé, yo quiero esta plaza, así estaban. Cuando de repente, bueno, esta vale 50,000, esta vale 25,000, y así les empezaron a decir. Los bajaron del caballo de una vez, ¿verdad? Pero ni modo, ese es un comentario. Mire, pues, esas se llaman leyendas urbanas, y hay miles, ¿verdad? Pero la verdadera razón de nuestra plática de hoy y de lo que yo quisiera convencerlas y convenceros el día de hoy es: no estamos buscando el voto, ¿sí?, de esa población que no quiere a la clase política o de esa juventud. Estamos buscando cómo convencemos a esa población y a esa juventud de involucrarse en el movimiento. O sea, simplemente, esa es la pregunta del millón. Y se llama el contacto con la población. Las redes sociales te van a dar voto, pero no te van a hacer que te metas al partido. ¿Sí? Con las redes sociales, perdón, ¿se puede ganar una elección? Sí, definitivamente sí. Se han ganado, bueno, se han dado golpes de Estado, todo. Sí, tenemos que entender que lo que ha cambiado en el mundo es la forma de comunicarnos. Y es más veloz, más rápido y hasta se siente más real. Y ahora con la inteligencia artificial vamos a tener un montón de beneficios y de problemas. Pero ahí están. Aquí el tema es cómo convertimos a este movimiento
político electoral en un movimiento que sea del interés de la población y se involucre en el movimiento, no que vote por nosotros. Que soñemos en que esos 28,000 afiliados, ¿verdad?, van a ser nuestros 23,000 delegados de mesa, porque no firmaron su hoja de adhesión y después eran parte de la afiliación, simplemente porque les fueron a sacar la firma, sino porque quieren ser parte del tema. Y desde ahí empieza, desde el momento que yo llego a convencer a alguien de que me firme la hoja de adhesión, ¿verdad? No es convencerlo porque somos un partido diferente, vos, porque vamos a llevar un candidato diferente, vos, no. Es que firmar para que te metas a este tema, para que seas parte de ese tema, para recuperar aquellos movimientos, como el que yo pongo de ejemplo, el Partido Revolucionario o la Democracia Cristiana, que se puede decir, donde nuestros delegados de mesa eran gente del partido, o la gente del partido decía, yo no puedo llegar limpio, voy a mandar a mi hijo a defender el voto. ¿Sí? Donde mi mamá y mis tías andaban repartiendo panitos con frijoles y un juguito a los delegados de mesa. Que lejos de cobrar por estar en la mesa, hasta ponían de su bolsa y que celebraban si ganábamos la elección. Y era un voto ahí de los viejos revolucionarios y de la gente joven, porque llevamos un candidato de 22 años. Una campaña lo más alegre, una campaña de repasos y de fiestas como es la gente joven, o sea, así fue mi campaña. Me ayudaron mucho un montón de patojos, se puede hacer campaña conmigo. ¿Ah? Sí. Gracias, Lick. El cierre. Buen día, Lick. Felicitaciones por tan clara exposición y ejemplos y de la praxis política. Usted mencionaba la palabra odio, la repitió y de verdad que sí es impactante. Yo le llamo repudio, ¿verdad? Repudio por la clase política y por la política. Entonces la persona allá, la señorita allá, hizo una pregunta acerca de yo lo quiero relacionar con la pregunta que ella hizo, parte de la pregunta. ¿Cuál entonces nos tiene que distinguir a nosotros como partido Somos Dignidad, sabiendo de que cualquier cosa que se diga ex ante o antes de, va a ser una promesa, va a ser un palabrerío más, una verborrea más, en donde difícilmente van a creer que nosotros somos una representación diferente como partido, como propuesta política para la solución a los problemas económicos, sociales, culturales y lo que sea. Entonces, concretando, es probable, es factible que nos pueda indicar usted con esa vasta experiencia de vida política como partido qué nos tendría que identificar para ser diferentes, una política diferente antes de ser elegidos, porque esa es la clave que se mencionaba, cómo jalar, cómo captar a votantes, ¿verdad? Cómo captar afiliados y de hecho es una tarea muy difícil, ¿verdad? Ya cuando se está dentro del ring, pues así como la pelea de 3 quiebres con Neto Brand, ¿verdad? Ahí ya fue una realidad que quizá muchos esperaban u otros no. Entonces yo quisiera, por favor, que ese odio, repudio, ¿cómo podemos revertir? Tal vez no a cambiar radicalmente ese sentimiento, sino que con cosas concretas saber de que nosotros somos una propuesta diferente y no una más del montón de las que están en la palestra que próximamente ya vienen, ¿verdad? Bueno, primero, sí. Y gracias al compañero ahí que retomó mi cuestionamiento sobre qué era el valor agregado, por decirlo de alguna manera, la fortaleza de Somos Dignidad. Y solo lo quiero plantear como lo pienso para que te sirva también en la discusión.
Creo que el hecho de que Somos Dignidad está partiendo de un ex constituyente puede ser un punto muy favorable. Retomar lo que significó la Constitución del 85, lo que se perdió en el 93 y, digamos, debiese ser, como Somos Dignidad, un retomar ese espíritu del 85 para lo que se está hablando mucho en otros espacios de hacer la reforma constitucional. A mí me parece que por ahí puede rescatarse ese valor agregado que pudiera tener Somos Dignidad para hacer que las personas se sientan parte de este movimiento. Gracias. Gracias, Lili. Miren, voy a usar las palabras de Lili para un ejemplo muy personal, ¿verdad? Cuando la gente dice, mira, y ese partido, porque la gente no había oído hablar mucho del partido y recientemente se oye hablar mucho del partido. Y la gente me dice, mira, y ese partido Somos Dignidad, ¿lo conoces? ¿Qué me puedes decir del partido? Y uno puede decir, no, pero conozco a Rafael, que fue mi compañero revolucionario, constituyente, y a partir de ese momento nos convertimos en amigos personales y hemos trabajado proyectos juntos. Es parte de la junta directiva de Caminemos, de ese movimiento que tenemos, y hemos participado juntos. Un hombre dedicado a la educación. Yo conozco a Rafael, que es su fundador, y conozco a otras personas que lo han acompañado siempre. Ahí está Genaro, y ahora que yo veo que está Rocael, ahora voy a hablar mejor todavía del partido cuando veo que en esta charla estaba Rocael, estaba Nalini, estaba aquellos, o sea, un montón de gente que uno... ¿Y por qué digo esto? Para pasar a tu pregunta. ¿Cómo lograr que la gente se convenza de que somos diferentes? Que nos conozcan. En primer lugar, somos diferentes. Porque si no somos diferentes, no podemos vender que somos diferentes. Yo no te puedo convencer de tomar este café si no es buen café. Y para yo convencerte de tomar ese café, tú que has tomado yo el café y decir, está bueno ese café. Averígüeme de qué marca es para comprarlo y todo. Uno no compra un producto, ¿verdad? Uno compra un producto por culpa de aquellos y las redes sociales, o sea, la publicidad y la comunicación hace que uno pruebe un producto. Si el producto es bueno, lo sigue comprando. Si el producto no es bueno, ya no lo compra, pero la publicidad te hace que vayas a comprar. Tema 1, tenemos que tener presencia, publicidad y saber vendernos para que la gente pruebe. Pero cuando la gente pruebe, tiene que quedar convencida de que de verdad somos lo que dijimos en la publicidad. Pero ahí miren, en esa foto estoy más arrugado que en persona. Pero cuando uno pone una foto retocada y la gente viene aquí y dice, ¿verdad? Causa decepción poner en una foto lo que uno no es. ¿Ah? Flaquito, y cuando uno viene aquí la gran barrigota, entonces va uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Uno, tenemos que entender, nos guste o no nos guste, y sobre todo por el tema de la edad, que la comunicación es vital y que cada vez hay más formas de comunicarnos y llegar a la población, al grado que aquí hay gente que defiende a Bukele y que no conoce ni El Salvador, ¿verdad? Pero maneja sus redes de manera formidable, su comunicación de manera formidable. Temas que uno critica como su forma de vestir, mandan un mensaje, todo manda un mensaje, todo es estudiado. Pero lo que pasa es que los políticos nos creemos todólogos. Queremos ser nuestros jefes de campaña. Vamos a hacerme un video, pero quiero que el video sea así. No, que el Patojo me dije cómo tiene que ser el video. ¿Ah? Si para eso estudió, eso es lo que él sabe y al público de él. ¿Ah? Ahí están dos patojos. Pues le voy a decir yo a los patojos ahí cómo vean el video, pues si yo ni estudié eso, si en mi época no había ni celulares. Y les quiero decir cómo hacer el video. ¿Ya? Yo para poder ser digamos, que la gente nos conozca
y cuando la gente nos conozca, descubra que somos mejor que lo que estábamos vendiendo. Este café en el anuncio se miraba bueno, probándolo está mejor que lo que se ve. Pero eso solo es conociéndonos. ¿Cuál es? Y aquí cerramos con esto, digamos, la intención. A ver, ¿cuál es la intención de estos desayunos? Comer, desayunar. Muy bien. Ahí, ya sé. ¿Cuál es la intención de tener un instituto de formación y de capacitación? No, pero es que incluye de juntarnos una vez a la semana a desayunar, compartir y recibir una charla o una cátedra o lo que sea. ¿Cuál es la intención? No es crecer políticamente. Aquí no vamos a crecer políticamente. ¿Cuántos votos vas a salir a conseguir vos ahorita? ¿Cuántos adheridos? No, estamos creando familia. Nos estamos conociendo nosotras y nosotros, unificando, ¿sí?, la dirección de este movimiento para que hablemos el mismo idioma. Pues cuando yo vendo ese café, decir, me gusta ese café, pues, ¿por qué? Es fuerte. Y entonces otro dice, ese es buen café, pues, ¿por qué? Pues tiene un amarguito. No, el discurso es el mismo. Todos y todos tenemos que hablar lo mismo y hablarlo con convicción, ¿ya? Y sentir lo que estamos diciendo. Entonces no importa si yo conozco dignidad por vos, o por aquel, o por quien sea, la motivación de yo formar parte de dignidad debe ser la misma. Cuando la gente dice, va a venir Roberto Alejos a una conferencia, dice, ¿quién es? Se los patojos, ¿verdad? Fue constituyente, fue miembro de la Junta Directiva de la primera legislatura, ha sido 3 veces diputado, fue 3 veces presidente del Congreso, 2 intentos de ser candidato presidencial, tiene un podcast ahí, Roberto Alejos Podcast, ¿verdad? Ha hecho no sé cuántos libros. La gente espera en la imagen del político tradicional guatemalteco que yo aparezca en un carro blindado y como me asesoró aquel de Jutiapa, que lleguen primero los 2 de seguridad, ¿verdad? Y hay gente que le funciona eso porque la imagen del político que la gente tiene es esa. Un expresidente del Congreso ya está ahí manejando su hondita, ¿ah? Pero esa es la imagen que yo quiero vender, porque ese soy yo, ¿verdad? Pero hay quienes venden mejor porque esos son el mandar seguridad por avanzada, llegar en un carro blindado, ¿verdad? En los países como los nuestros, ¿verdad?, un presidente de la República que ande manejando su propio carro de seguridad no es presidente, no apantalla, porque somos, los humanos somos apantalladores. Entonces, ¿qué queremos vender y cómo lo vamos a vender? ¿Verdad? No podemos vender un café caliente, ¿verdad?, en un termito de hielo, ¿sí? Ni tampoco se vende un café en la costa, ahí se vende la cerveza, es una tapa fría y todo. O sea, otra vez regreso al tema de la comunicación. Entonces, tema número 1 es, ¿qué somos? Dignidad. Y aquí estamos para unificar el qué somos y hacia dónde vamos. Nosotros nos sentimos identificados con ese qué somos y a dónde vamos, estamos convencidos, manejamos el mismo discurso. Bueno, ahora que la gente lo sienta cuando hable con nosotros. Lo ve en las redes, por decir algo, porque no son, las redes es decir una palabra, que lo ve en nuestro sistema de comunicación y en todos los medios de comunicación posibles, y cuando lo reciba de parte nuestra, vea que es verdad, sienta que es verdad, y se quiera sumar. Ahí conocí a alguien de dignidad, muchacha. Ahí me convenció, me cayó bien, ¿sí? Me gustó lo que dijo. Hacemos que la gente se venga acá hablando mal de otros partidos. Hacemos que la gente se venga acá criticando al gobierno actual. Hacemos que la gente se venga acá diciendo qué queremos hacer cuando ganemos. Eso lo hace todo el mundo. La población, el ciudadano que no se quiere empadronar, que no quiere votar, que vota nulo, que vota por el menos peor, que no se mete en ningún partido político, ¿sí?, tiene que sentir, ¿sí?, que esto realmente es diferente. Lo tiene que conocer por los medios de comunicación
¿verdad? A eso le despierta la curiosidad por conocer. Pero lo tiene que conocer a través de nosotros o nosotras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, ¿verdad? Es como que después de esta plática ustedes me encuentren después en un centro comercial y ahí ya soy otro, entajuchado y con guaruras, ¿no? Qué cuentero Roberto, cómo llegó allá, ¿verdad? Llegó disfrazado. O sea, ¿qué somos? ¿Y cómo vendemos lo que somos? ¿Y cómo hacemos que la gente sienta lo que somos? Sí. Sí. Sí, buenos días, Roberto. Buenos días, compañeras, compañeros. Creo que tienes razón en lo de los votos antisistema. Esto que no es solamente aquí. O sea, el nivel de conciencia a nivel, especialmente de las Américas, ha subido bastante. Entonces, desde ese punto de vista, no es solamente en contra de los políticos, de la clase política, como tú dices, sino es en contra del sistema. Y eso hay que tener claridad con respecto a eso, ¿verdad? No es solamente contra la política, sino es en contra del sistema, cómo está funcionando el sistema, ¿verdad? La gente tal vez no lo tiene bien claro de cuál es lo que está mal, pero lo dice en una u otra forma, ¿verdad? Entonces, en el voto antisistema es en lo que yo veo que ellos están funcionando. Entonces, como el sistema está algo equivocado, yo veo, digamos, por ejemplo, lo que tú mencionabas que era muy importante, que era la cuestión de la conexión con la comunidad, ¿verdad? Y lo otro era la cuestión de los medios de comunicación, que está bien también. Ahí veo las dos bases específicas que tú hiciste resaltar, ¿verdad? Dentro de la conexión a nivel comunitario, yo pienso que ya lleva bastante tiempo el sistema